Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SiteGround, Arsis y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Muy buenas y bienvenidos a una nueva charla de semanawp.com. En esta ocasión estamos con Rafa Póveda, que es evangelizador de software libre y de WordPress. Ha estado trabajando como desarrollador de WordPress desde 2007, ayudando a otras compañías a comunicarse y a tener una presencia online utilizando WordPress como herramienta principal. También da cursos de WordPress y formación in company para desarrolladores de WordPress. En la comunidad de WordPress, Rafa es validador de cadenas para WordPress en español, administrador de los foros de español, coorganizador de la WordCamp Sevilla y las Meetups de WordPress de Sevilla, ponente habitual de Meetups y WordCamps, y además es coautor del libro WordPress para Dummies. Y por si esto fuera poco, tiene una tienda friki donde vende merchandising y camisetas y puedes saber más en bio.shop con 0, no con O. Buenas, Rafa, ¿qué tal estás? Muy buena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. He escuchado WordPress demasiadas veces, creo, en esa presentación. Yo creo que algo de WordPress sabes, creo. Bueno, se intenta, por lo menos. Aunque sea de eso que dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, la verdad es que llevo unos cuantos añitos aquí, sí. Pues perfecto. Así que, ¿de qué nos quieres hablar? ¿Qué quieres que comentemos? Bueno, precisamente por eso de llevar aquí de antiguo, mi idea o lo que iba a contaros era un poquito de historia de WordPress. Un poquito de... Bueno, yo supongo también que hay mucha gente que ya sabe mucho, que ya conoce mucho de dónde estamos y de qué es lo que tenemos, pero mi intención sobre todo es que tengáis un contexto histórico de todo lo que ha ido pasando y de cómo hemos llegado a donde estamos. Entonces, mi idea es que cojamos todo lo que tenemos hasta ahora, desde el principio de los tiempos, desde que empezamos con WordPress hasta ahora, hasta más o menos la versión 4.0, que yo creo que muchos de los desarrolladores que se han unido nuevos ya han empezado en esa versión y saben todo lo que había antes. No sé si cuadra con lo que pensabas. Por supuesto, creo que si queremos trabajar en algo, ser especialistas en algo, tenemos que saber su historia para comprender también su filosofía y por qué hacemos lo que hacemos o por qué WordPress hace las cosas como lo hace. Y creo que la charla puede ser muy interesante. Bueno, pues si quieres empezamos. Adelante. Sí te voy a pedir que interactúes un poco conmigo porque voy a utilizar una presentación, pero como estos son datos históricos sobre todo, el ver dónde estábamos nosotros en ese momento. Voy a compartir pantalla y vamos allá. Vamos a empezar. ¿Dónde andabas tú en el año 99? ¿Dónde andaba yo en el año 99? Pues ahí tendría 12 años, pues supongo que en clase, y pegando patadas a un balón. Bueno, pues en el año 99 nosotros ya empezábamos a ver en web temas de blogging y de blogs. ¿Qué utilizábamos en aquella época para bloguear? Porque todavía no teníamos esto que nosotros conocemos como WordPress. Pues utilizábamos dos cositas interesantes. Utilizábamos Blogger, que seguro que lo conocéis, que ahora, bueno, Blogger, Blogspot y tal, pero antes era Blogger de Pira Studios, no era todavía de Google, porque Google también aparece en el año 99, 98, 99, no recuerdo exactamente el año, pero por ahí, y lo compró más tarde. Y si queríamos un servicio web completo, teníamos livejournal.com, porque Blogger además era una cosa muy curiosa, que después también continuó Google, que es que nosotros nos lo instalábamos dentro de nuestro FTP, le dábamos nuestros datos de FTP y se instalaba todo ahí. Era un formato muy, muy a lo que ahora mismo es wordpress.org, si queremos verlo así. Así que por ahí empezamos. Después, en junio de 2001, un chico que se llama Michael Baldrigui crea un servicio web interesante que se llama B2 Café Log. Y con este B2 Café Log resulta que empezamos a ver lo que es un formato de blog. Un formato de blog que básicamente es un texto que alguien escribe que tiene una fecha y tiene un autor. Lo que son artículos que se van publicando, bueno, ordenadamente. En junio de 2002 tenemos a un señor que se llama Matt Mullenweg, que seguro que también lo conocemos, que usa este software, que es B2 Café Log, y a partir de aquí, bueno, pues lo utiliza para subir sus fotos. Aquí está jovencito, todavía en aquellos años. Y en noviembre de 2002, bueno, aparece la nueva versión de B2 Café Log y aquí sí quiero daros un poquito de contexto histórico. Cuando
terminamos de utilizar B2 Café Log y empezamos a pensar en WordPress, esta última versión ya traía una base de datos en MySQL, utilizaba query strings, utilizaba el RPC, es decir, se podían hacer llamadas remotas, tenía template tags, el título, el contenido y tal, y también se podían utilizar parámetros en las búsquedas, es decir, que este software, este B2 Café Log, venía muy bien preparado para lo que después hemos podido hacer con WordPress. Así que hemos tenido una base muy interesante de datos y de todo que este chico, que es Michael Baldrigui, organizó. Después de eso, pues Matt empieza a pensar en organizar algo distinto, ya que tenemos software libre, tenemos una base fantástica, vamos a crear algo nuevo, y cuando se crea algo nuevo, pues normalmente con cerveza, en aquella época él no podía beber todavía alcohol, pero con un refresco y con un vasito de agua, se hablan las cosas y aparece algo como esto. Un WordPress 07, que fue una versión inicial, 27 de mayo de 2003, que esa fecha siempre la utilizan en los quiz y cuando hacen preguntas por ahí, en las WordCamps. Y con esto pues ya empezamos todo lo que es el recorrido de WordPress. Estamos hablando de, si ya veis, año 2003, han pasado más de 15 años, hace un montón de tiempo. ¿Qué hacen en esta primera versión? Pues mejoran la velocidad, en vez de publicar cosas, ahora se pueden poner también en borrador y en privado, que es una cosa graciosa. Se pueden activar y desactivar los comentarios, se pueden combinar plantillas, y se utilizaba una cosa muy curiosa antes, que era el OPML, que básicamente es que todos en nuestra barra lateral del blog teníamos lo que llamábamos un blog roll, que eran los blogs de nuestros amigos para que la gente pudiera ir visitándolos y tal. Tú todavía por esta época no empezabas con esto de los blogs, ni con internet, ni... No, bueno, a ver, con internet sí, jugábamos al WoW, pero de los primeros que era jugar en LAN, no había mundo online ni nada de eso. Y sí, utilizaba el ordenador para otras cosas que esto de los blogs y internet. Y luego empiezas a conocer la noche, pues ya son 15 años. Bueno, era otro mundillo para mí. Nosotros en aquella época estábamos en la facultad trabajando con un MUD, con un Multiple User Dungeon, que básicamente era un juego de rol, pero se jugaba por Telnet, porque todavía las conexiones de internet eran lo que eran. Por eso también veis aquí esto de la velocidad mejorada, porque es que era necesario. Ahora tenemos los ADSL y tenemos la fibra y estas cosas, pero antes el tener 2 megas, 3 megas de conexión era como wow. Yo Una ahí cosa increíble. lamentablemente no tengo ni idea. Yo usaba internet como un usuario. Esto que te conectabas, pi, pi, piri, piri, piri. No tengo mucha idea de la tecnología que había detrás. Para mí era sonido mágico. Me iba a conectar al Messenger y hablar con mis amigos del colegio que había visto durante todo el día. Y en eso me perdía un poco. Pero sí que creo que lo que hemos avanzado es terrible. O sea, en tecnología creo que hemos avanzado enormemente. Bueno, es un poco también la idea de hacer este pequeño recorrido. Pues llegamos a 2004 y en 2004 llega la versión 1.0 de WordPress y traemos permalinks, los enlaces permanentes. Ya con esto resulta que tenemos URLs que son visitables en vez de tener un chorro de números y tal. Esto, bueno, en su momento fue un uso del most rewrite que bueno, interesante. Y se van añadiendo cosas que antes no teníamos. Ahora se pueden utilizar múltiples categorías porque antes solo se podía poner una. Podemos actualizar el WordPress visitando un archivo, ya no tenemos que descargarnos de nuevo el paquete completo. Se pueden moderar comentarios, aparece el RSS y en la plantilla, cuando estamos viendo el frontend, tenemos el botón de editar para ir al backend. Que puede parecer una tontería y puede parecer muy básico, pero cuando se colocó eso, oye, se pudieron empezar a hacer cosas de forma mucho más ágil. Porque tú Una, podías ver algo, sí, dime. una pregunta, que igual tú lo sabes. Espero no pillarte en ella. El hecho de cuánta gente estaba trabajando en WordPress en ese momento, aparte de Matt, supongo que serían Matt y este, joder, el chico. Y su compañero, el que aparecía en las fotos tomando algo. Y se estaban basando en algo. Esto es, todas estas nuevas ideas que estaban teniendo, como gente que estaba emprendiendo, ¿eran nuevas realmente o lo que hacían era coger ideas de otras plataformas? Lógicamente, cuando estás haciendo algo como esto, miras
lo primero que haces es mirar a tu competencia y ver qué te interesa y qué no. Eso es el básico en todo, y ver qué te gusta de la competencia y qué no te gusta. Pero sí había mucha conversación interna acerca de qué hacer, qué no hacer y tal. En aquella época todavía no había mucha comunidad, porque estamos hablando de 2004 y ya la comunidad en sí de WordPress la vamos a ver ahora, empieza un poco más en 2006, pero aquí ya sí estamos funcionando con un grupito de gente que ya está trabajando ahí. Donaka, están Matt Jaquith, están Ryan Boren, que están ya empezando a hacer cositas por detrás. Es gente que supera en edad a Matt, además, en ese momento, así que también le dan otra visión de todo lo que es el ecosistema tecnológico en ese momento. Además, bueno, después de esto, pues ya un poco más adelante, cuando empiezan con Automattic, ya, bueno, traerse un CEO de Yahoo para que les ayude y tal, eso con Tony Snyder ya ayuda mucho también. Ya la perspectiva se amplía mucho, crece, y a partir de ahí, pues, la visión es distinta. Por aquí todavía pensábamos muy en pequeñito, bueno, vamos a tener un servicio. Seguro que Matt ya tenía otras cosas en mente y quería la dominación global como Google, pero aquí el resto pensábamos que todo iba en pequeñito todavía. Para poner un poquito en contexto, en esta época en la que estamos empezando con los permalinks en WordPress, aparece la primera versión de Facebook, en febrero de 2004. Así que ya, bueno, se compite, digamos, un poco también con Facebook, aunque no sea competencia en absoluto. Y digo yo que no es competencia porque trataba de dos cosas muy distintas. En aquella época Facebook no era un muro de noticias, sino que era digamos, una página de contactos para gente de universidad, así que la cosa eran dos conceptos distintos. También en febrero, en aquella época, ya con WordPress fuera, aparece Flickr, que es algo que nosotros ahora estamos utilizando mucho o estamos dejando de utilizar después de mucho tiempo, después de haber estado usándolo durante años, pero en esta época convivía con este WordPress 1.0. Un poquito más adelante aparece el WordPress 1.2 y cosas que ya nos parecen básicas, de repente las tenemos disponibles. Es 2004 y tenemos sus categorías de idiomas. Ahora las categorías se pueden anidar, cosa que nos parece básico, pero en aquel momento todavía no estaba. Y además podemos utilizar idiomas, porque antes el tema de los idiomas no se tenía en cuenta. Y que los idiomas se estén utilizando ya desde esta época, desde mayo de 2004, está bastante bien. Ya, bueno, lo estábamos utilizando en otros proyectos de software libre, se utilizaba en Debian, ya el tema de internacionalización estaba bastante avanzado, pero que llegara tan pronto a WordPress, pues digamos que fue una buena visión de futuro. Es curioso que todavía no esté solucionado a año 2018 el tema de internacionalización. Eso te iba a decir. El hecho de... Hubiera sido la leche en 2004 tener ya multidioma ya puesto, aunque sea rudimentario, pero ya haber tenido ahí 15 años para trabajar en ello. Ya, la cosa es, bueno, aquí siempre cuando salimos fuera y hacemos charlas en otros sitios y tal, sí es verdad que los chicos de Drupal nos pasan por encima en el tema de idiomas, nos han pasado siempre porque ellos sí tienen el sistema preparado de otra forma para esto. Sí es verdad que ahora mismo con el sistema que tenemos de traducciones y el sistema que tenemos de multidioma, yo no me quejaría demasiado, quiero decir, porque si tenemos una instalación de WordPress en inglés y la queremos instalar en español, eso lo podemos hacer y lo podemos hacer de forma tremendamente sencilla y además las actualizaciones son automáticas y todo es muy cómodo. El problema es cuando queremos tener el blog en distintos idiomas. Ahí es donde los problemas empiezan a surgir y sí es algo que Drupal tiene solucionado de forma más sencilla. Nosotros estamos entre el multiblog, entre soluciones como WPML, Polylang, Multilingual Press, que al final, pues, cada uno elige la que cree que más le conviene, pero ninguna es la solución que todos esperábamos. Hubo también por ahí un proyecto que se llamó Babel,
que es de Automatic, que, bueno, no sé si es de Automatic o es de WordPress, no lo tengo claro, pues creo que es de Automatic, que intentó regularizar el tema este de las traducciones y de tener sitios en distintos idiomas, pero se quedó un poco ahí en el aire. El proyecto está en GitHub, pero hace tiempo que no lo miro, de hecho. Sí, supongo que igual con el tiempo así, al igual que ahora está Gutenberg y es un cambio mayor, igual podamos ver un cambio mayor también en el código para intentar introducir esto, que técnicamente la verdad no tengo ni idea de si es viable o no cambiar el core para que se ajuste. Teniendo en cuenta ahora Gutenberg, se pueden complicar mucho las cosas, pero vamos a dejar el tema de Gutenberg para quien le corresponda, nosotros vamos a seguir con esto. La cosa, WordPress 1.2, sus categorías e idiomas como cosas importantísimas, pero además tenemos cosas que también ahora consideramos básicas, como la creación automática de un thumbnail cuando subimos una foto, que antes no ocurría. Se encriptan ahora contraseñas y cookies, que antes tampoco ocurría, es decir, le damos ya seguridad al tema. Tenemos la arquitectura de plugins mejora un poquito y a partir de aquí tenemos la vista previa. Y además nos permite instalar WordPress en un directorio. Antes WordPress solo se podía instalar en el directorio raíz del dominio que fuera. Esto, bueno, para alguien que quiere tener una web y después quiere tener un /blog, esto por fin era posible. Contexto de nuevo. Después de tener todo esto, aparece Firefox en noviembre de 2004. Entonces estábamos jugando con un Netscape y estábamos jugando con un Internet Explorer que nos enseñaba las cosas de aquella manera. En WordPress 1.5, un poquito más para adelante, sobre el 2005, tenemos páginas. Hasta aquí, hasta este momento, solo habíamos tenido artículos. Ahora resulta que tenemos también páginas y que podemos utilizarlas. Ya con esto vemos un poquito de, pues podemos trabajar como si fuera un gestor de contenido, pero por fin tenemos páginas. Y aparece también Kubrick. Kubrick es un tema, fue el primer tema oficial que se hizo para WordPress, que hizo que todo el mundo pudiera tener un tema cómodo, que se pudiera ver y que se viera medianamente bonito en las pantallas. Porque hasta entonces la gente montaba su tema como podía y se utilizaba alguna cosa básica con un poquito de CSS, pero no era bonito. Desde que aparece Kubrick, de repente todo se llena de Kubricks por el mundo y ya pues la gente empieza a pensar en que las plantillas pueden ser algo interesante de hacer. Así que, bien. Y aparte, pues tenemos moderación de comentarios, que hasta entonces no existía. Porque, bueno, si alguien venía a comentarte, pues si acaso lo borrabas o lo que fuera, porque tampoco había mucho volumen. Esto era el Kubrick, que era una cosa basiquita, pero... Este me suena. Sí, Seguro este sí. que lo vi alguna vez que estaría por internet, seguro que lo vi por ahí. Bueno, pues esto fue el tema, de hecho, este fue el tema base. Estamos hablando aquí de 2005, pues esto fue el tema base de WordPress hasta que apareció el 2010 en 2010. Así que lo tuvimos durante 5 años, así que sí es posible que te suene. En octubre de 2005 apareció con esto de los blogs Google Reader, que tristemente ahora está muy muerto. Fue uno de los proyectos de Google que habríamos querido que duraran. Y ya a finales de 2005 llega la versión 2.0 de WordPress. Y con la versión 2.0 de WordPress cambian muchas cosas. ¿Qué cambia? Pues lo que cambia es que tenemos color azul. Y esto parece una coña, pero esto ha sido la constante en WordPress. Cada vez que ha habido un cambio grande, ha habido un cambio de color. Entonces metemos el color azul en el editor y además tenemos el editor WYSIWYG. El WYSIWYG es what you see is what you get. Básicamente, cuando yo estoy escribiendo en el editor, voy a ver las cosas exactamente como las voy a ver en frontend, cosa que antes era impensable. ¿Cómo se hace esto? Para los técnicos, pues se le mete la misma CSS al editor que la que vas a tener después en el frontend. Y así puedes ir viendo cómo se estructura todo. Hasta entonces, pues esto no se hacía.
y la vista previa pues funcionaba regular. Con el color se rediseña el backend, aparece un famoso plugin de anti-spam que creo que todos conocemos, que se llama Akismet. Ahora podemos subir multimedia en la misma página porque empezamos a utilizar Ajax y empezamos a utilizarlo en serio. Y tenemos la vista previa con el formato final, con la plantilla. Antes, cuando te hacía una vista previa, era como si vieras las cosas en un, digamos, en un TXT que aparecía por ahí. Y ahora ves cómo va a quedar al final y eso te permite corregirlo. Aparece además una cosa también que creíamos que era básica hasta ahora, pero que no apareció hasta entonces, que fueron en la versión 2.0 los roles de usuario. Que en la versión 2.0 de WordPress aparezcan los roles de usuario significa que se está empezando a pensar en grande, porque estamos empezando a pensar que esto no lo vamos a utilizar solo nosotros, sino que lo va a utilizar más gente. Y que nuestra página no va a ser solo nuestra, sino que puede ser colaborativa. Entonces aquí volvemos a abrir mucho campo. De hecho, es bastante curioso ver todo esto y ahora mismo pensar, pero que eso no estaba. En plan, esto no venía ya con todo esto. Roles de usuario, o las páginas, el escritorio, el editor. Claro, es la cosa de nosotros todo esto lo damos ya por hecho, porque además lo tenemos todos los días y lo tenemos desde hace muchos años, pero hubo un momento en el que alguien tuvo que pensar en, oye, esto hay que meterlo. Y aquí fue cuando pasó. De hecho, también empieza a aparecer el $WordPress Database para hacer llamadas a la base de datos, lo que nos permite ya empezar a jugar un poquito con una proto API y aparece el cacheo, que hasta entonces lo de cachear lo llevábamos regular. Y también aparece dentro del tema el function.php, que es un archivo donde podemos meter toda nuestra programación. Junto con esto, pues ya empezamos a hablar de que empezamos a tener ganchos y que podemos empezar a hacer cosas de programación interesantes dentro de los temas y con los plugins. Hasta aquí, pues todo era protoprogramación. Y ya os digo que estamos hablando de 2005, no estamos hablando de hace muchísimo. En el año 2006 no pasaron muchas cosas en WordPress. Facebook cambió de diseño. Algunos lo vivimos como si nos diera exactamente igual, otros lo vivieron como si fuera la gran revolución. Ahora mismo cualquier diseñador se sacaría los ojos al ver esto, pero en aquel momento fue como, oh Dios mío, esto es la revolución. Y también ocurrió la primera WordCamp. Primera WordCamp 2006 en San Francisco. Y a partir de aquí, pues los que ya habéis estado en WordCamp sabéis cómo funciona esto. Que al final, pues en España estamos teniendo yo que sé cuántas al año. Porque somos unos cansinos y somos así. Nos gusta y queremos. En el año 2006 también Matt pasó por España. Se vino a un eventillo en el que participábamos que se llamaba Evento Blog España, ahora llamado EVE, y vino de invitado. Estuvo por aquí, por nuestras oficinas además. Y bueno, pues fue también el que nos evangelizó un poco con todo esto de WordPress, ya que lo traíamos, pues aprovechamos para que nos enseñara cositas. Poco después, en 2007, empieza WordPress 2.1 y aquí ya sí empezamos a pensar en una versión de CMS en condiciones. Tenemos autoguardado, que también nos parece básico ahora porque lo hacen absolutamente todas las aplicaciones, pero el autoguardado hasta aquí no existía. ¿Por qué? Porque el Ajax era muy proto-Ajax. Ahora el Ajax está funcionando mejor, le hemos metido un corrector ortográfico, si estamos trabajando en la página podemos bloquear a buscadores, podemos poner una página como principal en nuestro blog. Hasta ahora solo podíamos tener la página de noticias, así que también tenemos ahí un cambio que nos permite ya, tengo una página web. Hasta ahora lo que tenía era un blog, ahora puedo tener una página web. Y empezamos a jugar un poquito con la API. En la 2.2 aparecen los widgets. Hasta mayo de 2007, hasta hace 10 años prácticamente, los widgets no existían. Se crean los widgets y con los widgets pues empezamos a tener posibilidades de poner cosas de forma sencilla por toda nuestra plantilla. Y todos estos widgets pues empezamos a meterlos en plugins y activando plugins tenemos widgets disponibles.
Aparece también una plantilla para infinitos comentarios, que también parece una tontería y parece que es súper básico, pero hasta entonces teníamos que comernos plantillas de comentarios paginados de 15 en 15, de 20 en 20. Y era lo que había, porque era como venían programados. El WYSIWYG empieza a funcionar en Safari, porque Safari aparece por ahí hace poco. Y además tenemos protecciones de PHP, que no permiten activar un plugin roto. También parece súper básico, pero hasta ese momento tú podías activar un plugin y que tu WordPress se fuera a la mierda y tener que entrar por FTP para conseguir solucionarlo. La pantallita blanca la veíamos pues 2 de cada 3 días, porque siempre ocurría que yo no he tocado nada, en ese momento el yo no he tocado nada de nuestros clientes era mucho más peligroso. Ha sido la caché. Seguro. Sí, pero era la orden del día el darle y todo roto. Y aquí sí era, en aquella época sí teníamos todos segundas instalaciones donde poder mirar y tocar y si una se caía poder levantar la otra porque era un tema complicado. A partir de aquí también pues empezamos a trabajar con jQuery. jQuery además que es un proyecto que está participado de alguna forma por la gente de WordPress. Tanto jQuery como Nginx han sido proyectos en los que la gente de WordPress se ha dejado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y bueno, hemos estado viendo los resultados también. En junio de 2007 llega un aparatillo que se llama iPhone, que si lo veis ahora y lo comparáis con cualquier cosa que podáis tener en la mano, es como, wow, ¿llevábamos eso de verdad en el bolsillo? Pues sí. En junio de 2007 aparece, ya había algunos antes, pero aparece de verdad lo que se considera el primer ordenador de bolsillo. ¿Que se considera así porque lo hizo Apple y no se considera alguno anterior? Bueno, aquí hay discusiones y las podéis tener todas las que queráis, pero realmente fue quien lo popularizó y a partir de aquí pues ya la gente empezó a pensar en que teníamos un ordenador en el bolsillo y también teníamos que hacer cosas para ello. Es un principio que hay que empezar a pensar. Además has puesto una buena foto, porque si la gente más joven viese los Alcatel One Touch Easy y todos esos, sí que era en plan, llevabais eso en el bolsillo. Pero, y esa antena que sale por ahí que... Llevábamos eso en el bolsillo y con los Nokia teníamos un vicio escribiendo mensajes, dándole dos clics y 3 clics a cada tecla, curioso. Sí, era como los relojes, los teléfonos antiguos de pared, que tenías que darle al circulito para marcar los números. Pues era lo mismo, quiero escribir la F, venga, 3 veces, pim, pim, pim. Era curioso. Pues ya cuando llegó esto, además el concepto de que fuera táctil completo fue ya un tema de wow. Esto es ciencia ficción, esto es magia y es lo que tenemos. Septiembre. Llegamos a septiembre de 2007. WordPress 2.3. Etiquetas. Hasta entonces las etiquetas no existen. Ahora existen, ¿por qué? Porque Google les está dando importancia. Así que etiquetamos las cosas. Las etiquetas, además, como las categorías, nos permiten organizar un montón de cosas dentro de nuestra información para que después sean más sencillas de encontrar. Añade además WordPress un nuevo estado, que es el dependiente de revisión. Estamos aquí ya pensando cada vez más en que no tenemos solo el usuario tipo o que no solo trabajo yo en mi web, sino que hay más gente trabajando, porque si no, no tendría mucho sentido este estado. Y además añadimos el editor avanzado, el TinyMC con todo esto nuevo de poder centrar, poder alinear a la derecha, poder cambiarle colores, etc. Un poco más adelante, 2008, WordPress 2.5, se introducen los shortcodes, cosas que también utilizamos ahora a diario, pero que hasta entonces no existían. Aparte, como ahora estamos trabajando más con Ajax y estamos trabajando más con jQuery, se puede hacer una subida múltiple de ficheros. Hasta entonces los ficheros se subían de uno en uno y se subían por interfaz. Esto de ahora de poder seleccionar 3 o 4 a la vez, ciencia ficción en aquel momento. Además, se pueden actualizar los plugins en un clic.
Antes los plugins se actualizaban subiéndolos por FTP, las versiones nuevas. No se podía hacer esto de ahora de llego y clic y actualizo. Esto tampoco existían las galerías empiezan a verse aquí y tenemos el nuevo concepto de librería multimedia. Hasta entonces, eso de reutilizar algo que hubiéramos subido, pues tampoco. Así que vamos avanzando poco a poco a lo que vamos conociendo a día de hoy. Así que realmente tenías que volver a subir una foto nueva o saber la URL de la foto para utilizarla. Al no tener una opción de escoger qué foto quieres usar. No tenías opción de escogerla. Sí te podías ir a un artículo antiguo y coger la URL, como dices, y después utilizarla con un image screen, pero hasta entonces eso de la librería multimedia y de poder seleccionar las cosas que subíamos o de llegar y subir 300 cosas y después ir utilizándolas una a una en cada artículo, eso todavía no. Bueno, igual para según qué clientes venía bien, que no pudieran subir todas las fotos que quisieran. Bueno, a día de hoy se les puede restringir también, ¿eh? Que a algunos les hace falta. Bueno, tenemos también, empezamos aquí ya a no hablar solo de etiquetas y de categorías, sino que empezamos a hablar de taxonomía. Y ya empezamos pues a jugar un poquito más con todas las opciones que nos da WordPress. Aparece también en esta época lo que llamamos WordPress Mu. Este WordPress Mu, que muchos puede que no lo conozcáis, fue WordPress multiusuario. Y era una versión distinta de WordPress que nos permitía crear redes de blogs. Hoy en día WordPress Mu o el antiguo WordPress Mu está integrado en WordPress, es decir, que desde que WordPress lo podemos crear como red, tenemos la opción de crear una red, el Create a Network, pero hasta entonces eran dos versiones distintas de WordPress. Y los que estábamos especializados en WordPress Mu, que nos pasaba a algunos, pues veíamos que había dos líneas totalmente distintas de trabajo y de funcionamiento. Porque WordPress iba por un lado, WordPress Mu iba por otro, y algunas veces no había comunicación entre las partes. Así que era un temita cuando estabas trabajando con las dos cosas a la vez. Con WordPress 2.6 aparecieron las revisiones y la previsualización. Aquí me he dejado una, creo, ¿dónde estaba? Aquí. Desde la versión 2.5 tenemos la protección de artículos cuando estás escribiendo. Eso de ahora que no te deja escribir en un artículo, te dice que alguien está viendo el artículo y no puedes escribir sobre él. Hasta entonces, dos personas podíamos escribir en el mismo artículo y quien le diera a grabar más tarde era quien grababa la versión que se quedaba. Porque podíamos pisando. Supongo que esto igual cambia a futuro en el sentido de que dos personas puedan editar el mismo artículo, como en Google Docs o cualquiera de estas, sin que pase lo que comentabas. De hecho, hay plugins que lo permiten, pero yo no lo vería como una opción dentro del core. Lo seguiría viendo como plugin porque entiendo que no todo el mundo quiere escribir de forma colaborativa. La mayoría de la gente escribe sus artículos, en todo caso los edita y después sigue. Pero eso del trabajo colaborativo, pues además que es un gasto de recursos bastante grande porque necesitas ahí un hayas corriendo todo el tiempo interesante. Bueno, WordPress 2.6, revisiones y previsualización. Empezamos a tener revisiones también. Es decir, ya teníamos el autoguardado, pero el autoguardado antes solo servía para guardar la versión que estábamos haciendo ahora mismo. Ahora cada autoguardado nos crea una revisión y nos permite ir hacia atrás y nos permite compararlo. Aparece también el publica esto. Empezamos a pensar de nuevo en que el JavaScript, que es un idioma, lenguaje que la gente está empezando a olvidar un poco, se puede volver a utilizar y ahora tenemos un botoncito que podemos poner en nuestra barra de navegación del navegador y cuando le pinchamos nos captura cosas de la página para que podamos publicarlas directamente en nuestro blog. Es cómodo y había mucha gente que lo utilizaba. Ahora además con los temas podemos hacer previsualización. Aparece otra cosa que nos parece básica pero que no estaba, que es que las imágenes tengan pie, que hasta entonces pues
no se veía y además dieron muchos problemas en muchísimas plantillas durante un par de versiones. Aparece también el turbo. Lo del turbo, esto ya es anecdótico porque en aquella época Google tenía un proyecto, se llamaba Gears, que lo que hacía era una precaché de la página para que pudiera cargar más rápida. Y tú podías en WordPress activarle el turbo para que fuera más rápido. Era un poco absurdo, como queráis verlo a día de hoy, porque esto no tiene, visto desde aquí no tiene mucho sentido, pero en aquella época le dábamos al turbo como cuando teníamos los ordenadores antiguos de Pentium, que podíamos darle al botoncillo para que fueran más rápido y subieran los megahercios, Era un exactamente. overlock de WordPress. Sí, pero vamos, igual que los Pentium, no servía para nada. Aparte, bueno, como ya tenemos el Ajax y tenemos el jQuery y estas cosas, podemos hacer cosas con los plugins en bloque. Es decir, podemos marcar 7 y decirle actualizar, cosa que tampoco se podía hacer antes. Oye, está bien. Podemos poner avatares distintos. En esta versión ya no tenemos que jugar siempre en el mismo avatar. Podemos jugar con drag and drop. Podemos seleccionar varios elementos con mayúsculas y clic, que parece una tontería, pero no lo es. Y tenemos soporte para SSL. Ya aquí podemos empezar a utilizar el HTTPS. Que te lo Un has poco saltado. después... Bueno, también ponía lo de Flash. Sí, pero me lo salto a posta. Podíamos usar Flash. Sí, podríamos usar Flash, pero se queda como anécdota. Ya un poquito más adelante aparece Android. Y con la aparición de Android empezamos a pensar en que quizá hay cosas que tenemos que pensarlas también para móvil. En aquella época estábamos pensando que quizá teníamos que empezar a pensar las cosas para móvil. Ahora sabemos que el 70% o más de nuestro tráfico es móvil. Así que ahí vamos. En aquella época también aparece Google Chrome, que Google Chrome tiene 10 añitos. No ha estado aquí desde el principio de los tiempos. Así que hasta este momento, hasta este WordPress 2.6, todo lo veíamos con Firefox o con Internet Explorer o con Safari, con lo que era Safari en aquella época. Muy probablemente sería Internet Explorer lo que usa la gente. Muy probablemente. Porque además en aquella época los Macs tampoco estaban como para que todo el mundo los usara a diario. En WordPress 2.7 volvemos a tener un cambio de color. Ahora en vez de azul es gris. Tenemos una nueva interfaz y se dedicó prácticamente toda la versión a mejoras de código. A limpiar, a darle seguridad y a tal. En 2009 aparece WhatsApp, que además es un software que ha cambiado poquísimo desde que empezó, porque sirve para lo mismo y han ampliado pocos servicios. Y en WordPress 2.8 empezamos a jugar con los widgets. Tenemos nueva interfaz con drag and drop y tenemos otra cosa que pensamos ahora mismo que es básica y que debería haber estado siempre, pero que la tenemos desde junio de 2009, que es el soporte para zonas horarias. Hasta entonces WordPress tiraba de la hora del servidor y si queríamos que hiciera otra cosa nos teníamos que ir a nuestro archivo de PHP, al php.ini o al htaccess y ponerle una directiva bastante larga para decirle en qué zona horaria estábamos. Ahora desde WordPress, desde dentro, podemos decirle, oye, mira que estoy en Madrid, oye, mira que estoy en Shanghái. Claro, nos va a dar además, directamente la hora. Era en un momento en el que tampoco había tantos servidores o data centers donde digas, bueno, tengo un data center en mi país, pues perfecto, uso ese y ya va bien. Seguramente el data center estaría fuera de España y tenías que hacer uso de este archivo. Claro, bueno, ten en cuenta también que por aquella época, a no ser que la gente estuviera trabajando en serio en tema web, la mayoría no tenía servidores. Lo que tenía era un compartido en algún sitio que te lo estaba vendiendo Arrakis, que te lo estaba vendiendo BT o que te lo estaba vendiendo Telefónica y no sabías exactamente dónde estaba. Así que eso también era un detallito curioso. Al final, bueno, yo creo que en aquella época aprendimos más
de cómo rellenar cosas en el htaccess para que el WordPress hiciera lo que nosotros queríamos que hiciera que otra cosa, porque era lo que nos dedicábamos a diario casi. WordPress 2.9 nos trae versión con imágenes y vídeos. A partir de ese momento se pueden incrustar vídeos solo poniendo la URL, es decir que antes se podían utilizar shortcodes, ahora si yo pongo la URL de YouTube directamente me va a saltar el vídeo. Esto con YouTube, con Vimeo y con todos los que estaban en aquel momento. Cosa que hasta ahora, pues tampoco. Se pueden actualizar plugins por lotes, es decir, que ya podemos seleccionar todos los plugins y decirle que los actualice. Y aquí, en diciembre de 2009, no hace tanto, metemos el editor de imágenes en WordPress. Ahora se puede editar una imagen desde dentro. Y han pasado casi 9 años y seguimos sin tener muy claro que después de recortarla hay que darle a guardar porque si no, no se guarda. Porque la interfaz sigue siendo un poco confusa. También se añade la papelera. Hasta entonces lo que tú borrabas, adiós para siempre. Ahora tenemos una papelera que nos permite recuperar cosas. Por eso hasta ahora eran muy importantes las copias de seguridad con los clientes y se programaban con algunos cada 2 horas o cada 3 horas de las incrementales, porque si no perdías información seguro porque eran los niños de darle al botón. Tú le ponías por JavaScript un control o algo de, oye, ¿estás seguro de que quieres borrar? Sí, pero ¿estás seguro? Sí, pero seguro. Sí, pues aún así te borraban cosas después de hacer 4 clics y te decían, uy, que lo he borrado sin querer. Pero yo no he tocado nada. No, claro, nunca tocan nada. Pues las papeleras empezaron a ser importantes. Después de aquello empezamos a tener tablets en condiciones. Aparece el iPad. Y ahora tenemos un ordenador de bolsillo, pero lo tenemos no en formato mini, porque además los que tenéis iPhone sabéis que los iPhone al lado de un Android normal de 5,5 pulgadas parece, yo qué sé, un Tamagotchi. Pero en aquella época además es que el iPhone era tremendamente ridículo de tamaño. Aparece el iPad y con el iPad ya tenemos un espacio donde se pueden ver las cosas en condiciones. Y como se pueden ver las cosas en condiciones, la web también se tiene que ver en condiciones. Cosa buena que tiene Apple, que solo tiene un navegador. En aquel momento casi todo el mundo tenía que pasar por Safari. Después ya también se podía utilizar Chrome y tal, pero había que pasar por Safari. Y si tienes que pasar por Safari, pues las cosas se tienen que ver bien en Safari. Y eso, los que hayáis estado trabajando con esto, sabéis que por mucho que os esforcéis en hacer lo que sea, al final la web se tiene que ver bien en Internet Explorer y la web se tiene que ver bien en el iPhone del jefe. Así que son cosas a tener en cuenta. Con WordPress 3.0 llega la revolución, en condiciones. WordPress 3.0 ya de verdad es un cambio. No es que no hayan sido cambios los de antes, pero esto ya entra dentro de la utilidad de lo que estamos haciendo hoy en día. Con WordPress 3.0 aparecen los menús, que no es tan relevante, pero aparecen los custom post types. Y con los custom post types resulta que de los tipos de datos que antes había, que básicamente eran artículos y páginas, podemos crear cualquier tipo de dato que se nos ocurra extendiendo estos dos. Aparte de extender estos dos, podemos crear cualquier... En aquel momento solo podíamos extender estos dos, hoy día podemos crear cualquiera y podemos darle características propias, lo que hace que todo sea un poco distinto y que nos permita hacer 1.000.000 de cosas más. WordPress y WordPress.mu se unen, ya solo tenemos un WordPress que podemos crear en red, que también hizo que, bueno, pues que grupos de usuarios se encontraran, porque antes estaban muy separados. Tenemos los menús, se mete además en WordPress la ayuda contextual, porque se empieza a ver importante que tenemos cada vez más usuarios y tienen que encontrar la información, porque los foros se estaban llenando de preguntas y preguntas y preguntas. La gente sigue sin saber dónde está la ayuda contextual, está arriba a la derecha. La gente sigue sin leer la ayuda
por mucho que nos esforcemos en traducirla y en que esté disponible, pero la ayuda contextual está. También se pueden actualizar por los temas, que hasta entonces solo se podía hacer con los plugins. Tenemos, además de, como ya tenemos custom post types y tenemos tipos personalizados de datos, también tenemos taxonomías personalizadas. Y para los de WordPress, el grandísimo cambio es que tenemos el 2010. ¿Qué tenemos? Un tema nuevo. Con WordPress 3.1 seguimos avanzando. Ahora tenemos otra vez azul, porque volvemos a cambiar de color. Tenemos ahora una administración de redes. Tenemos una barra de administración. Esta barra negra que aparece en la parte de arriba, pues no ha estado siempre. Y aparte, pues tenemos postformat. Es decir, tenemos formatos de artículos. Teníamos los custom post types que nos permitía crear tipos de datos nuevos, y ahora dentro de un artículo podemos crear distintos formatos, y a esos formatos les podemos asignar plantillas distintas o podemos hacer que funcionen de forma distinta, lo que nos amplía mucho el abanico de lo que podemos llegar a hacer con un WordPress. Además, aquí cambia la WP Query y nos permite trabajar con un montón más de cosas. Ahora mismo sabemos que tenemos, creo que entre ganchos y acciones tenemos casi 2000 en WordPress, pero cuando empezamos con todo esto, con la WP Query y tal, lo que había eran 14. Así que cada vez se ha ido ampliando más y más los sitios donde podemos enganchar información o modificar información dentro del core de WordPress para no tener que tocarlo y poder hacerlo todo desde plugins y temas. Aquí ya empieza también BuddyPress a pegar fuerte, que es un proyecto también de WordPress, que básicamente es una red social, que aunque sea una red social, muchos lo utilizamos porque nos permite crear perfiles de usuario tremendamente complejos y que tengan un montón de datos dentro de un WordPress. Solo activando el plugin puedes no coger ninguna otra opción de red social y meterle solo la de perfiles. Y la verdad es que para muchos proyectos es muy útil. Se empiezan a ver también tiendas. Ya aquí con el 3.1 estamos funcionando con redes sociales y estamos funcionando con tiendas. Ya empieza a pegar WooThemes, se empieza a pegar WooCommerce en condiciones. Ya se empiezan a ver tiendas en WordPress y empiezan a subir los números. Y además se empiezan a ver proyectos independientes. Proyectos independientes que tienen una administración totalmente customizada. Es decir, cuando tú entras, no sabes que estás utilizando un WordPress porque lo han modificado absolutamente todo. En este WordPress 3.1, una de las cosas que también se añade es que la administración se pueda tocar. Podemos colocarnos un plugin o podemos colocarnos una extensión del tema que nos modifique toda la administración de WordPress para que no se vea como el típico WordPress, sino que se gestione como nosotros queramos. Con la 3.2 empezamos a eliminar soportes de Internet Explorer 6, que esto básicamente es una anécdota, pero llegó en un momento interesante. Tenemos un tema nuevo con soporte para HTML5, el editor se puede poner a pantalla completa, se mejora la velocidad del sistema de archivos y ya se empiezan a requerir versiones concretas para que WordPress funcione. Es decir, que ya estamos diciendo, oye, queremos evolucionar. Y como queremos evolucionar, no podemos estar haciendo cosas para que se vean en un navegador de hace 5 años, ni podemos estar utilizando versiones de PHP y MySQL que no admiten funciones que ahora son mucho más avanzadas en las nuevas versiones. Así que aquí ya estamos con la cosa de esto empieza a ser importante y necesitamos que la cosa funcione. Aparece en aquella época también Jetpack. Por aquella época era un plugin muy querido, ahora no lo tengo tan claro, porque está ahí a medias, la gente un poco de... No sé, hay mucha gente a la que preguntarle acerca de Jetpack. Te queremos, Jetpack. Bueno, como todo tiene sus pros y sus contras. Al final, creo que cuando lo sacaron hicieron algo muy bueno, porque realmente avanzó las cosas. Solo que como todo, cuando intentas evolucionar, pues igual ya la gente no empieza a aceptar o querer esos cambios. Bueno, trajo muchas cosas buenas y bueno, ahora mismo este se ha convertido en un monstruo, como muchas otras cosas. Vaya, que igual si en Jetpack
en vez de hacerlo todo en Jetpack, hubieran sacado diferentes plugins, igual hubiera sido mejor. O sea, separar un poco las funcionalidades y ese tipo de cosas. La cosa es que según ellos y según su lógica, tú tienes solo un plugin, te activas y después activas dentro los módulos. Imagínate, si yo separo los módulos en 5 categorías, tengo que instalar 5 plugins si quiero uno de cada categoría, por ejemplo. Mientras que si lo tengo todo integrado, activo un plugin y cargo los módulos que me interesan. No, pero me parece curioso que no usaran la lógica del core de WordPress, siendo quienes son los que han hecho Jetpack. ¿Sabes? En el sentido que esto es prioritario dentro del plugin. No. Dentro de este plugin, no. Pues hacemos un módulo que realmente es un plugin. Tú desde dentro de Jetpack activas ese módulo y te descargas ese plugin con esa funcionalidad. Eso es lo que me parece curioso que me hicieran. Claro, la cuestión es que, por un lado, tienes la cosa de que Jetpack es un plugin. Entonces, como ya estamos en territorio plugin, si no me interesa, no lo instalo en absoluto. Pero por otro lado, nos trae un montón de cosas interesantes, porque la conexión con WordPress.com y todo lo que podemos hacer en WordPress.com es interesante. Por dos aspectos. El primero, porque para los usuarios que vienen de WordPress.com, hacer la transición al .org es mucho más sencilla, porque prácticamente no les cambias la interfaz ni el modo de funcionamiento. Y por otro lado, bueno, te iba a hablar de las estadísticas y de todo el resto de información, pero es que bueno, tienes la cosa de el importantísimo, lo que te va a dar, o por lo que yo instalo Jetpack siempre, es por el fotón. Porque el tener un CDN gratuito es muy interesante. Y además, desde que Photon permite que metas más cosas además de imágenes, pues lo hace más interesante aún. No, pero eso, es tener que instalar todo Jetpack para Photon. Hubiéramos tenido Photon en un plugin. Claro, pero también tenemos por ahí a Samuel Aguilera, que es español y que tiene el plugin de Jetpack Lite, que lo que ha hecho ha sido desgranar Jetpack para tener los servicios de forma independiente. Así que, bueno, opciones tienes. La cosa, lo bueno que tiene esto es que al ser territorio plugin puedes hacer lo que quieras con él y puedes jugar muchísimo. Dentro de nuestro pequeño contexto, en 2011 Steve Jobs se va y a partir de ahí pues tenemos un gran cambio en Apple y aparece una nueva versión de Android que es la Ice Cream Sandwich, que empieza a jugar más con las interfaces y con el hardware sobre todo, y empieza a hacerle competencia seria al iPhone. Con WordPress 3.3, cuando llega WordPress 3.3 empezamos a tener subidas más cómodas, porque a partir de aquí ya podemos hacer todo con drag and drop. Nos han mejorado mucho la experiencia de usuario, los widgets se mantienen aunque cambias de tema, cosa que antes no pasaba, porque cada vez que cambiábamos de tema los widgets desaparecían y los menús desaparecían. Los menús siguen desapareciendo ahora, pero lo que les pasa es que no se quedan asignados. Los widgets desaparecían siempre, porque aunque tú intentaras guardarlos, se guardaban en un transit. Y entonces, pues eso no se cargaba después de nuevo y era imposible. Vamos, te dejaba guardados los widgets que habías utilizado, pero tenías que volver a asignarlos tú y ponerlos en su sitio. Ahora no tienes solo el aviso de artículos cuando alguien está editando, sino que se bloquea, que es lo que ya todos estamos viviendo. Eso sí ya es la actualidad. Y bueno, mejora la primera metadatos, pero eso no nos interesa tanto ahora. En WordPress 3.4 llegan los temas personalizables. Ya empezamos con el personalizar que tenemos ahora. Hasta junio de 2012 no lo teníamos. Ya empezamos a tener cabeceras personalizadas, empezamos también con una API para el XML RPC, es decir, que ya estamos empezando a trabajar con la API de WordPress, empezamos a trabajar con WordPress CLI en condiciones, se sigue mejorando la WordPress Query y vamos avanzando. Además empiezan a aparecer los marketplaces y empezamos a ver que Envato empieza a vender cosas de WordPress y lo empieza a hacer en serio y en condiciones, con todos los problemas que conllevó en su momento, pero empezamos a encontrarlos por ahí. Además aparece el iPad mini y, bueno,
Con el iPad mini pues tenemos otro terminal más al que se tienen que ajustar absolutamente todas las cosas que estamos haciendo. Con WordPress 3.5 ya tenemos el concepto de CMS en la cabeza, y aquí nueva interfaz para las galerías. Ahora todas las galerías son drag and drop. Tenemos nuevo tema por defecto, que es el 2012, y con el 2012 tenemos de nuevo una plantilla de blogs, y empezamos con esto de que ya tenemos el iPad, empezamos a pensar en diseño mobile first. Y ya las cosas empiezan a ser responsive por defecto. Además, tenemos la zona de administración en Retina, y esto fue una cosa es que se tiene que ver en Retina, y tuvimos que modificar 7 millones de veces las cosas de WordPress para que se vieran en Retina, pero se vieron en Retina. Y todo lo que era la WordPress Query empieza a ampliarse más y más, y ahora tenemos una Comment Query y una User Query para poder también consultar cosas de los comentarios y de los usuarios, no solo del contenido de WordPress. Y también, pues bueno, aparece una cosita curiosa que utilizábamos en WordPress desde hacía mucho, pero que no habíamos tenido en WordPress, que era el switch to blog, para poder cambiar de un blog a otro cuando tenemos una red. Aquí ya, bueno, lo que estamos haciendo es ampliar todas las funcionalidades que tenemos. En WordPress 3.6 se cambió de nuevo la interfaz, apareció la MP6, bueno, no, la MP6 es anterior. Aparece el 2013, aquí el 2013 además usa los post formats, está preparado para blog. Aparecen los genericons también, y con la entrada de los genericons abrimos la puerta a todo lo que conocemos ahora de los emojis que nos están cubriendo por todos lados. Aquí empezamos a jugar con ellos y a que vayan apareciendo también en los blogs. Se mejora el autoguardar y bloqueo de entrada, se mejoran las revisiones, todo se mejora. Y lo que metemos nuevo es previsualización de audio y vídeo y reproductor multimedia HTML5 integrado. Esto hace también pues que WordPress se pueda utilizar para muchas más cosas. En el 3.7 que metemos, actualizaciones automáticas. También queridas y odiadas dependiendo de por quién, pero tenemos aquí que las actualizaciones de mantenimiento y seguridad se hacen automáticas e incluyen las traducciones, y a partir de ahí tú puedes decirle al sistema si quieres que se te hagan solas o si quieres controlarlas tú. Se mejora también la búsqueda. Ahora la búsqueda interna incluye unos cuantos plugins que se habían estado utilizando hasta ahora, que básicamente lo que hacen es permitir que se busque también en etiquetas y categorías. Antes solo se buscaba en título y contenido, y así te da una información un poquito más interesante cuando utilizas el buscador de WordPress. La MP6 aparece en la 3.8, y en la MP6 lo que tenemos es responsive, pero para el móvil con WordPress. Hasta entonces estábamos utilizando una aplicación que era bastante, en fin, y ahora podemos utilizar la interfaz de WordPress, la propia administración, tal cual, dentro de nuestro móvil, porque está funcionando en responsive. Aparece 2014 también, que es el tema magazine, y todo el mundo empieza a utilizar la Open Sans, porque cuando algo se pone de moda, pues todo el mundo la usa. Después llegó la Roboto, pero ahí la Open Sans iba a hierro con todo. Y bueno, pequeñas mejoras y poco más. De hecho, sí, curiosidad, aquí es donde entré yo en WordPress. En plan, todo lo que hemos visto hasta ahora de novedades y tal, yo ya nací con ello y no era consciente, ¿no?, de cómo había ido evolucionando todo. Entonces ahora también será interesante ver, desde mi punto de vista, cómo ha evolucionado desde que yo entré, porque muchas veces no somos conscientes. Bueno, desde aquí el recorrido es corto porque realmente me he parado en la 4, porque bueno, casi todo el mundo, creo yo, que a partir de la 4.0 tiene ya un poco de concepto de qué era lo que había. Y realmente una vez que tienes esto, que ya está funcionando en responsive y que tienes una API, tienes WordPress CLI, tienes todo lo demás, ya tienes un concepto completo y global de qué es WordPress. Hasta ahora lo que teníamos era que, bueno, pues que estaba en proceso. Y sobre todo que vierais que poquito a poco se han ido añadiendo cosas y que el proceso realmente ha sido largo. Porque con esto llevamos más de 15 años y los inicios sobre todo fueron muy, muy lentos.
Claro, esto también te muestra el hecho de que todo tiene que evolucionar y que no puedes lanzar un producto o un proyecto con todo ya hecho y bueno, que todo tiene su tiempo. Quizás muchas de las novedades es porque aparecen novedades en ese año, entonces no puedes inventarlo de antes porque no existía, pero sí que tienes que ir actualizándote, ir poniéndote al día, tener un objetivo y mejorar. Hombre, claro, el primer WordPress lógicamente no estaba pensado para móvil porque los móviles no existían. Estamos hablando de los smartphones, no existían. Tampoco estaba pensado para tablets porque las tablets no existían. Esto empezó 5 o 6 años después. Entonces, pues, tienes que ir adaptándote a los usos y a lo que está haciendo la gente. Y llegas a la realidad actual y es que la gente en casa, hay poca gente que tenga un ordenador de sobremesa o que tenga un portátil, pero casi todo el mundo tiene un móvil y hay mucha gente que tiene una tablet. Y en este caso estoy hablando de España, pero si nos vamos, por ejemplo, a India, en India todo el acceso, prácticamente todo el acceso se hace a través de móvil porque la gente sí tiene un smartphone, aunque sea de baja gama, para poder verlo todo. Entonces, si queremos que la gente sea capaz de encontrar nuestra información, nosotros tenemos que ir adaptándonos a lo que nos permite. Lo bueno ahora es que cuando hemos avanzado con todo este tema de la API y de todo lo demás, pues WordPress ahora nos sirve para un millón de cosas, porque lo podemos estar utilizando como motor de una aplicación móvil o podemos estar utilizándolo como un millón de cosas distintas. Ya no es el WordPress para blogs, ni siquiera es el WordPress CMS, ni el WordPress Framework. Es que nos permite solo tener una base de datos con conexiones si queremos y poder crearle tipos de datos para poder estar trabajando con esos datos de forma cómoda. Estar utilizándolo sin interfaz ninguna, simplemente para guardar nuestra información. Podemos hacer un millón de cosas. Bueno, pues termino el recorrido. En WordPress 3.9 entramos con lo visual ya, editor con soporte para móviles. Se pueden subir y escalar imágenes dentro del editor, que eso ahora de arrastrar la imagen dentro del editor y ahí hacerla grande o pequeña, en el 2014 jugamos muchísimo con eso, porque era como, wow, esto se puede hacer. Y con esto también tuvimos un montón de problemas, porque cuando te ponías a jugar con las imágenes ahí, tuvimos que volver a repensar y rehacer el WYSIWYG. Porque cuando jugabas tanto con las imágenes y los textos se te iban, lo que tú estabas haciendo dentro del editor no era lo que se veía afuera. Así que se inventaron un palabra nuevo, que fue el WYSIWYG, que era what you see is what you really get, porque había que añadirle otro parámetro para que fuera exactamente lo que de verdad estábamos modificando y queriendo hacer. Para que fuera el really. Sí, para que fuera el really. Y el siguiente será really, trust me. Y aún así pocas veces se veía bien. Pues después esto, ya las previsualizaciones de galerías, porque las galerías además cambiaron mucho y ya las conocemos y ahora se pueden ver que se pueden aparecer en redondos, cuadrados y tal, y además Jetpack te trae más opciones de galería, pero en aquella época era lo básico. Los incrustados de audio y vídeo pues se ampliaron y antes estaban también como un apartado de Jetpack y ahora se meten dentro del core para que puedas escribir una dirección de lo que sea y te salga un incrustado, pues yo que sé, de Vimeo o de Kickstarter o de donde sea. Y ya pues llegamos a la 4.0. Y de la 4.0 ahora han pasado 4 añitos, han pasado muchas cosas, pero desde aquí, por lo menos de forma visual, creo que no ha cambiado tanto. Por supuesto ha avanzado y ha evolucionado, pero muchos de los cambios no han sido tan visuales, han sido, a mi parecer, mucho más de programación. Y bueno, se nos han abierto las puertas a poder utilizar aplicaciones y a poder utilizar de todo. Muchas gracias, Rafa. Creo que ha sido una charla muy interesante sobre la historia de WordPress. Hemos visto desde los inicios y, de hecho, algo curioso es que la nomenclatura primera de WordPress fuera 0.7. Entiendo que sería por Café to Blog, ¿o por qué crees que sería? No, básicamente B2 Café Log lo tuvimos hasta la 0.6.2, entonces lo lógico dentro del versionado es que la siguiente versión fuera la 0.7.
Pues básicamente lo que hizo fue seguir con ella, como se ha estado siguiendo hasta ahora, porque en WordPress se sigue esa nomenclatura orgánica para que todo el mundo sepa el orden de las versiones. Pues muy bien, yo por mi parte no tengo preguntas, creo que lo hemos visto todo. Ha sido una charla muy interesante, no sé si quieres añadir algo más o nos despedimos. Bueno, básicamente la cosa de, perdonad que os haya puesto la presentación y no haya estado ahí y que no se me haya visto, pero mi intención era que pudierais ir viendo los datos sobre todo. Y la idea era que vierais cuál ha sido un poco el proceso histórico hasta llegar aquí. A algunos os habrá parecido un poco aburrido y lo entiendo. Si después el vídeo está disponible y le podéis dar al por 2, pues también es una opción para que podáis verlo un poco más rápido. Pero la idea era esa, era que pudierais ver cómo la tecnología y todo lo que ha ido ocurriendo alrededor, la aparición de los móviles y etcétera, cómo ha hecho que WordPress haya ido evolucionando, modificándose, avanzando hasta donde estamos hoy en día. Porque empezamos siendo algo para blogs, porque básicamente Matt Mullenweg lo que quería era tener un software donde poder publicar sus imágenes, y esto nos ha llevado ahora mismo a tener algo que está funcionando en casi la mitad de la web y que está llevando hacia adelante pues aplicaciones, sistemas completos que seguro que conocéis y con los que estáis familiarizados. Aparte de, ya os hablarán más adelante de ello, pero también tenemos todo el tema de eventos y demás que como comunidad pues cada vez estamos más fuertes y más grandes. De hecho, creo que es importante, aunque lo tengas de segundo plano, el hecho de ir viendo cómo ha ido evolucionando y verlo es importante. Respecto a lo de que lo vean por 2 de velocidad, dado que esto es el final de la charla, creo que quien lo vea va a decir, mierda, no se me había ocurrido. Quizás habría que haber hecho un spoiler al principio en plan, dale a por 2, que va más rápido. Pero no, creo que la gente verá que ha sido interesante y seguramente les habrá gustado. Y quizás, ¿por qué no?, para siguientes ediciones que des esta charla en algún otro sitio, te pidan también que hagas la evolución del 4.0 al 5, que ya por aquel entonces estará. Sí, esperemos que sí esté. Se supone que era para agosto, pero bueno. Sí, pero bueno, Gutenberg es otro tema en el que no nos vamos a meter nosotros, porque ya hay gente que se va a meter. Pues, hay mucho que hablar. Pues muy bien, Rafa, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por participar y contarnos toda esta historia de WordPress. Nada, a vosotros. Cuídate, hasta luego. Hasta luego. ¿Te ha gustado la charla? No dudes en darle a me gusta y suscribirte.